¿Conviene sedar a tu mascota antes de viajar? ¿Cómo hacer para que llegue bien y esté más cómoda? ¿Los perros son bienvenidos en todos lados? Estas preguntas y alguna más alguna anécdota de los diferentes países en los que he vivido, a continuación. Porque nuestras mascotas también emigran, y no siempre es fácil. Hola, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Si es tu primera vez acá, bueno, bienvenido. Hoy quiero hablar de esos personajitos que nos alegran la vida, ¿no? Nuestras mascotas. La verdad que habiéndome movido varias veces de país y de continente, en todos los casos con mascotas y llevándolos de un país al otro, con diferentes regulaciones y demás, es un tema que nos toca, creo, de cerca. Si tenés mascotas y estás pensando en irte o ya emigraste y estás planeando irte a otro país, a veces es bastante complicado. Hay muchas regulaciones, cambia mucho de un país a otro las cosas. Así que se me ocurrió hacer un poco una lista de algunas de las cosas que creo que hay que tener en cuenta si uno va a emigrar con mascotas, porque ellos también viajan. Y de paso, si te quedas hasta el final, también voy a compartir algunas anécdotas de cosas que me pasaron con mis mascotas en varios lugares de este mundo. Antes de arrancar quiero aclarar que bueno, sí, emigré y he viajado muchas veces con mascotas, pero eso no me hace un experto en el tema. Toma lo mío como una guía, más que como algo que va a pasar sí o sí. Déjame empezar por algo que tal vez te parece obvio, pero no siempre lo es. Hay que planificar, y hay que planificar mucho, porque en algunos países el hecho de ir con una mascota requiere ir anticipándose hasta 6 meses antes para que te aprueben todo. Así que mi recomendación en este caso es que te metas online y busques la información o preguntes. ¿Cómo es ese país? ¿Cuáles son las normas de cuarentena? Los permisos que hacen falta. Cambian, como te digo, de un país al otro, así que mejor averiguarlo y averiguarlo con tiempo. No solo el tiempo que te toma hacerlos, los trámites y demás, sino el tiempo que a veces toman en el otro país para dejarte entrar y aceptar a tu mascota. Además está decir que todos los papeles que tengas, vacunas y demás, certificados, guarda todo, no tires nada, no por más tonto que parezca. Creo que vale la pena guardarlos, al menos por un tiempo hasta que estés cómodo e instalado allá. Y además, de repente, si te volvés a mudar de ese país a otro, ¿quién te dice te vayan a pedir cosas de hace unos cuantos años? Así que, de nuevo, yo no tiraría nada, guardalos. Y de nuevo, averiguá. En muchos casos probablemente te pidan un certificado de salud internacional. No recuerdo en este caso si cuando viajamos de un país a otro que hablaban otro idioma nos pidieron que eso estuviera hecho en inglés, por más que en el idioma que se hablaba era en español. Pero de nuevo, creo que se puede averiguar y como te digo, hay muchas empresas que te pueden dar una mano para poder viajar más cómodo, haciendo todos los trámites y en algunos casos hasta sacarte algunos trámites de encima, pagando obviamente, pero para estar más tranquilo y poder contar con más tiempo para otras cosas. Y estás pensando en viajar o viajaste o, no sé, te interesó el video. En muchos casos los perros, al menos de nuevo, voy a hablar de perros porque eso es lo que yo tengo y tuve. Los perros que no son muy chiquitos viajan abajo, no viajan con uno en el asiento. En ese caso lo que hay que hacer es comprar unas cajas, en muchos países está regulado qué tipo de cajas y cómo tienen que ser, cajas, jaulas, como la quieras llamar. En inglés le dicen crate. Y al menos en mi caso a veces me tocó hacer viajes bien largos, incluso en 2 etapas. Donde el perro paraba por un tiempo, incluso más que nosotros, en una escala, le daban de comer, lo cuidaban, lo veían que estuviera bien y después, un día después, salía en otro avión para seguir el viaje. Con esto que quiero decir que creo que lo que conviene y recomiendan en muchos lados, que es que si ya tenés la caja o esa jaulita donde va a viajar, idealmente lo lleves a tu casa y lo hagas practicar, o no sé si practicar, pero entrenamiento, por así decirlo, de entrar a la caja, sentirse cómodo dentro de esa jaula en la que va a viajar. Para que no sea una cosa así nueva cuando le toque viajar en serio, sino que esté más o menos tu perro acostumbrado y tenga mantas o alguna ropa vieja o algo que lo haga sentirse cómodo en ese lugar, que tenga su espacio, para que le sirva como su hogar, al menos por ese día o 2 de viaje, y que no se sienta tan pero tan extraño. Además de todo esto, si va a viajar, ten en cuenta que no todas las aerolíneas son iguales, hay aerolíneas que creo que aceptan mascotas, otras no tanto, algunas cobran mucho, otras cobran poco. Algunas de repente tienen limitaciones con respecto al tamaño de tu perro. Lo digo porque mi hijo tiene un gran danés, así que me imagino lo que sería viajar con eso. Pero ten en cuenta que todas las aerolíneas y países trabajan de manera distinta, o sea que averigua bien qué tipo de cosas se aceptan o no, qué tenés que hacer, el tipo de jaula que tenés que tener, los papeles, los permisos, cuánto tiempo por anticipado tenés que avisarles que vas a viajar con una mascota, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas para planear y creo que vale la pena tomarse el tiempo y hacerlas para ahorrarte de dolores de cabeza. Con respecto al destino, bueno, me imagino que si estás pensando en irte, lo debes haber pensado un poco, averiguado, planeado, o quizás hasta tenés trabajo allí. Si así es, felicitaciones, no es fácil. Pero en algunos lugares hay limitaciones, por ejemplo, algunas razas en algunos países no son aceptadas, así que te recomendaría averiguar eso también, ya sea, como te digo, con un experto que hace relocations y mueve mascotas de un lugar al otro del mundo. Obviamente en internet hay mucha información también,
que probablemente puedas encontrar ese tipo de datos. Pero de nuevo, ten en cuenta que algunas razas no son aceptadas, o inclusive socialmente no son aceptadas. Nosotros viajamos a Indonesia a vivir allá por 2 años, y si bien hay perros, y depende de la ciudad en la que uno esté, pero por ejemplo Bali, que es una ciudad más bien, hablando de religión un poco, en Bali son hindúes, y estaba lleno de perros por todos lados, no hay problema con eso. Pero después en Yakarta, la ciudad principal, la capital, Indonesia es un país que es mayoritariamente musulmán, así que los perros no estaban tan bien vistos, había como una distancia, literalmente en algunos casos, que uno paseaba por su perro y la gente se corría por un tema religioso, y después tal vez pongo aquí un cartelito explicando por qué. Pero la realidad es que sí, estaba lleno de gatos. Perros había muy pocos, y obviamente al haber pocos perros había pocas veterinarias que atiendan perros, opciones para dejarlo cuando te querías ir de vacaciones y demás. Había opciones, pero muy muy limitadas, así que creo que también conviene tener en cuenta no solo las limitaciones legales del país y de las aerolíneas, sino también a nivel social, cómo son tomadas esas mascotas, sobre todo si son mascotas con las que vas a andar dando vueltas por la calle. Una vez llegás, creo que tal vez lo bueno es acordarse de que las mascotas, perros en este caso, no son seres humanos, pero son seres. Entonces sentirse cómodo a veces toma un tiempo. Creo que hay que tenerles paciencia, hay que tratar de quizá ayudarlos, aclimatarlos, ponerles su cama, su lugar, facilitarles un poco esa transición, como pasaría de nuevo con una persona. Si es posible, entonces, no sé, estarle cerca, brindarle atención, cariño, premios quizá, treats como le dicen en inglés. Y con respecto a formas de viajar, de nuevo, esto no es consejo experto necesariamente, pero hay algunas opiniones quizá encontradas en cuanto a, por ejemplo, sedar a tu mascota para el viaje en avión o no. De nuevo, no me animo a decirte ni una cosa ni la otra. Lo que sí te cuento es que obviamente la ventaja de sedarlo es que va a viajar más tranquilo, dormirá, se le pasará más fácil, más rápido quizá. Pero en algunos lugares dicen que la sedación puede afectar cómo la mascota regula la temperatura corporal, obviamente, y entonces puede llegar a perjudicar a nivel salud, dependiendo de lo largo del viaje y del tipo de sedación que le den. Bueno, si llegaste hasta acá y querés anécdotas, te digo que tengo 1.000.000, así que déjamelo saber en los comentarios, y si te interesa hago un video específico de eso. La primera que te puedo contar es que cuando nos fuimos a vivir a Perú, no teníamos mascota en ese momento, teníamos un perro que lo dejamos en Argentina, y después de tiempo, en esa época, apareció la película Buscando a Nemo, la película animada de Pixar, y mi hijo por alguna razón se enganchó con el personaje de la tortuga gigante marina que daba vueltas. Así que le encantó la idea y fuimos, literalmente en algún momento, después de insistir un poco, fuimos a una veterinaria a buscar una tortuga para ver si podíamos comprarle una. Y fuimos, estuvimos ahí investigando un poco y nos dijeron que no, que las tortugas no se podían, que estaba prohibido, creo, en ese momento. Así que nada, casi que nos vamos de la veterinaria sin la tortuga, pero bueno. Obviamente era una veterinaria y vendían mascotas. Y entonces había unos cuantos perritos dando vueltas en cajitas. Él vio uno y, como quien no quiere la cosa, dijo: ¿lo puedo tener un poquito en brazos? Y bueno, una vez que se lo dieron ya sabíamos que no había marcha atrás. Así que ese fue nuestro perro por 8 años, Pelusa se llamaba. Nos fuimos pensando en volver con una tortuga y volvimos con un schnauzer. Un poquito diferente el cuidado de uno y de otro, pero fue muy divertido. 2 cositas más de Pelusa que valen la pena, creo, compartir para que se rían un poco. La primera es que cuando estábamos recién llegados, estábamos en un departamento de esos amoblados que te dan por un tiempo, un mes o un poco más, y la dejamos allí y nos fuimos a dar una vuelta. Y bueno, obviamente, un poco lo que decía al principio de asegurarse de que tus perros estén cómodos y tranquilos, y nosotros no pensamos mucho en eso en ese momento. Nos fuimos a dar la vuelta a Nueva York, que era una cosa fascinante, obviamente. Nos fuimos a, no sé, tipo 11 o 12 supongo que habríamos salido, y volvimos al final del día, 8 de la noche o algo así. Y cuando llegamos, la puerta del departamento estaba tapizada de los post-its, las notitas que te ponen, que se ve que todos los vecinos vinieron a poner, quejándose de que el perro había estado ladrando todo el santo día. Todavía me acuerdo de esa puerta llena de mensajes no muy agradables, pero bueno, lo puedo entender porque el perro debe haber estado como loco, dijo: bueno, acá me dejan, y se fueron, no vuelven nunca más. No estaba acostumbrado. Primer día en otro lugar, después de semejante viaje, desde Perú a Nueva York. Pobre Pelusa, la verdad que, pensando a la hora, deberíamos haber actuado de otra forma. Pero bueno, fue un poco avergonzante y al mismo tiempo divertido encontrarse con todos esos mensajes pidiéndonos por favor que si vamos a tener un perro, que lo cuidemos o nos lo llevemos o hagamos algo para que no ladre toda la tarde. Y legado a eso, bueno, un poco la otra cara del asunto. Un día salimos a dar una vuelta, mi esposa y mi hijo entraron a un negocio y yo me quedé afuera, y justamente, como te digo, para que ella no hiciera lío, porque eran las primeras semanas, nos la llevamos con nosotros
a un Schnauzer mini, o sea que era más o menos transportable. Y en ese momento, como había mucha gente en esa calle, una de las calles principales en Nueva York, la agarré en brazos, la tenía acá, arriba mío. AUPA le dicen en Argentina. Arriba de mis brazos. Y la tenía así, estaba esperando que ellos salieran del negocio. Y de repente siento algo súper pesado y mi cabeza, sin siquiera bajar la vista, lo primero que pensé fue, que fue ridículo porque la estaba teniendo, pero lo primero que pensé es, se me cayó. Se cayó y se cayó arriba de mi pie mi perro. Y bajé la cabeza, obviamente mi perro estaba acá, lo tenía acá arriba. Así que no tenía ni idea de qué había sido. Cuando bajé la cabeza y vi, no había sido mi perro, no era Pelusa. Era una rata de este tamaño que literalmente me pasó por arriba del pie y siguió de largo como si nada. Cosas que pasan, supongo, en Nueva York, quizá en algunas otras ciudades. Si en tu ciudad también hay ratas de ese tamaño, déjamelo saber en los comentarios, me encantaría escuchar. Me encantaría leer dónde estás y de qué tamaño son las ratas ahí. Imagínense lo que me tiene que haber pesado arriba del pie para pensar que se me había caído el perro arriba. Y lo último te cuento, que creo que voy a poner una foto de eso también si la encuentro, es de mi perro actual, un Westie, que si llegaste hasta acá, te pido que me pongas en los comentarios una cosa. Además de ponerme un like si te gustó el video, te invito a que adivines cómo se llama mi perro actual, digo, ¿no? Un Westie, te voy a poner la foto allí. ¿Qué nombre pensás que tiene? Es hembra, por si ayuda a saberlo. Pero bueno, ella, cuando nos mudamos a Indonesia, terminamos yendo a una casa. Y era una casa más o menos grande con un jardincito adelante. En Indonesia, clima tropical, llueve un montón. Hay un montón de animalitos, por así decirlo, dando vueltas por allí. Así que era muy normal que el Westie saliera más o menos blanco de casa. Y cuando volvía estaba totalmente embarrada, con un barro más bien rojizo. Y lo otro que hacía, que le encantaba hacerlo además, era lagartijas. Le encantaban las lagartijas. Y no es que jugaba con ellas. Tampoco se las comía. Pero por alguna razón que desconozco, no sé, las tomaba como una ofrenda o algo así. No sé si es que de repente de su espíritu cazador le gustaba hacerlo. Y más de una vez, creo que ha pasado por lo menos 5 o 6 veces en un par de años, de repente íbamos a abrir la puerta y nos encontramos con una lagartija muerta en el umbral, que se ve que la había, además siempre las dejaba allí, que era bien particular eso. Se las llevaba, las mataba, no sé cómo hacía, pero nunca la vimos en acción, pero siempre salíamos y cuando estábamos por salir nos encontrábamos ahí, la pobre lagartijita muerta, como si fuera una ofrenda de nuestro perro hacia nosotros, no sé, una cosa bien extraña. Nada, anécdotas, cosas que pasan con perros. Si viajaste con animales, me encantaría saber con cuál y cuán complicado fue también. Si tenés ganas, ponedlo en los comentarios. Más allá de eso, si querés que ahonde en tips sobre cómo viajar con mascotas o te viene bien algún otro tipo de información, también déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría hacer videos no solo que se me ocurren a mí, sino que les sirven a todos ustedes. Les agradezco mucho por estar acá, espero que algo de esta información les haya sido útil o al menos divertirlos por un rato con las anécdotas. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, hay muchas cosas que te puedo contar. Lo único que tenés que hacer es ir al próximo video.